vamos a comenzar nuestro webinar de esta tarde. Les agradezco por el tiempo que están aquí. Qué rico poder compartir un espacio en esta tarde, en estos días de cuarentena, cada uno desde nuestra casa. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que ha sido muy importante para muchos de nosotros, que es aprender a gestionar nuestras emociones para la convivencia en familia, para la convivencia en estos días de cuarentena que nos limita nuestra convivencia con otras personas y nos hacen estar más tiempo dentro de casa, con la familia, con las personas que amamos. Entonces es importante saber manejarnos bien. Esta es una segunda presentación de este webinar. Lo hicimos la semana pasada, teníamos la intención de grabarlo y no quedó grabado. Entonces, por algo dicen que no hay coincidencia sino providencia, y tenemos la oportunidad de compartir esta tarde y poder, ojalá, todos crecer a través de lo que vamos a estar escuchando y participando, porque este es un espacio interactivo en el que todos vamos a poder pues participar. Me presento, yo soy Cecilia Mendoza, Ceci Mendoza, como me conocen la mayoría de ustedes. Yo soy coach y consultora personal de familia y organizacional. He desarrollado diferentes programas de acompañamiento a parejas en distintas etapas, a jóvenes, y me enfoco en lo que son las transiciones de vida, el desarrollo personal y el crecimiento. Yo soy mexicana, pero vivo en este momento en Medellín, Colombia. En redes sociales me pueden encontrar como Coach Ceci Mendoza, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí están las opciones y los servicios que también yo ofrezco. Entonces, vamos a entrar de lleno a nuestro tema de hoy, que es el tema de cuando nuestra casa lo es todo. Y resulta que estamos en una cuarentena, que mucha gente ha dicho ya se pasó de los 40 días que normalmente dura una cuarentena, ya son los días, se nos van extendiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Ante esta situación que estamos viviendo, aunque los gobiernos dicen que hay unas ciertas fases y ya pasamos a una fase 1, a la fase 2, a la fase 3, en nuestra vida personal y emocional hay también diferentes fases que vamos viviendo en esta cuarentena. Entonces, iniciamos con un periodo de adaptación. Hay que estar resguardados, hay que estar en casa, hay que evitar lo que nos pueda llevar a un contagio. Entonces empezamos a adaptarnos a la realidad del trabajo en casa, a la realidad de que los niños están haciendo sus tareas y estudiando sus clases desde la casa, a la realidad de la convivencia, los espacios. Entonces, las primeras semanas o los primeros días fueron unos días de adaptación. Ya pasamos esa etapa y entonces empezamos a vivir una etapa que es, como decirlo, vive y resiste. O sea, vive, lleva tu día a día, trata de dar lo mejor de ti, pon la mejor actitud y resiste y resiste. Pero llegamos a momentos que también son momentos como más de caos y desesperación, en el que ya no aguantamos más, en el que le cantamos al coronavirus que nos deje en paz, en el que nos desesperamos y queremos salirnos, así sea, a dar una vuelta en el carro. Pues momentos en donde ya el tema de la limitación de nuestras actividades ordinarias y de lo que nos gusta hacer también nos hace desesperarnos. Entonces llega un momento de desesperación que nos lleva a un caos, de pronto explotar, a no reaccionar de la mejor forma, y tenemos que volver a entrar en una etapa de readaptación, en un volver a vivir con conciencia, y volvemos a pasar por esos momentos. Entonces ese es un poquito lo que nos pasa durante la cuarentena. Ahora, yo titulé este webinar Cuando la casa lo es todo, y quiero hablarles un poco de lo que nuestra casa representa. Esto es basado en algunos estudios de neurología en lo que es para nuestro cerebro estar en casa, o para lo que es para nuestro cerebro la representación de lo que es la casa, el hogar. Pues no solo el espacio material, sino lo que nuestra casa representa. Entonces, por un lado vemos que nuestra casa representa alivio. ¿Por qué? Porque en la casa mis necesidades biológicas están resueltas. En la casa es un lugar en donde yo puedo dormir, comer, descansar, ir al baño, y esas necesidades, al estar cubiertas, representan un alivio para mi cerebro. La casa también representa pertenencia. ¿Por qué? Porque en mi casa me aceptan como soy. En mi casa puedo tener mal genio, en mi casa puedo ser una persona tímida o callada, en mi casa puedo ser una persona muy alegre, muy sociable, no importa cómo sea. En mi casa yo me siento que pertenezco porque me aceptan como soy. ¿Por qué? Porque hay un vínculo más profundo que nos hace vivir dentro, y a veces pues también aguantar un poquito, pero nos aceptamos, sabemos que así somos. En la casa yo también me siento segura, ¿no? La casa para el cerebro también representa seguridad. Aquí no estoy amenazada.
La casa para el cerebro representa descanso mental. ¿Por qué? Esto es muy interesante. No sé si les ha pasado que se despiertan en la noche para ir al baño y sin tener que prender la luz saben perfectamente dónde está el borde de la cama, dónde está la puerta del baño, cómo moverse hacia la cocina, pues a menos de que haya algún juguete tirado por ahí. Pero si conocemos nuestra ruta, más o menos sabemos cómo movernos. Entonces, nuestro cerebro no tiene que hacer mucha actividad, mucho esfuerzo para estar ahí en la casa. Es como un descanso mental. Entonces, yo voy a la cocina, abro las puertas, yo sé dónde están los vasos, no tengo que pensar dónde pusimos los vasos, dónde es que se guardaban. Entonces, eso es algo que también está en nuestro cerebro. Y también la casa representa un control. ¿Por qué? Porque en la casa tengo mi espacio íntimo y mi espacio personal. Son dos espacios, además del espacio vital, que son muy importantes. Mi intimidad y lo que sucede, me sucede a mí como persona. Y dentro de mi casa, eso yo lo tengo controlado. Yo permito quién entra y quién no entra. Y entonces lo que sucede aquí es que en mi casa me siento libre. ¿Por qué? Porque tengo mis necesidades cubiertas, porque me siento aceptada, porque me siento segura, porque no me tengo que cansar pensando en dónde están las cosas o dónde me ubico y porque tengo el control de la situación. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con esta situación que estamos viviendo? Lo que está sucediendo es lo siguiente. Nuestro cerebro se desconcierta porque de pronto donde sentíamos un alivio, resulta que no tenemos tiempo para satisfacer nuestras necesidades básicas. Entonces, al no tener ese tiempo para cubrir lo que necesitamos, comer, dormir, descansar, poder ir al baño, y esto yo creo que aplica todavía un poquito más a las que son mamás de niños más pequeños que demandan un poquito más de atención, pues comen a la carrera, de pronto no les da el tiempo para poder dormir lo que quisieran, tienen que tratar de aprovechar para hacer otras cosas mientras los niños están ocupados, entonces no pueden tener un tiempo personal. ¿Qué es lo que pasa también? Nos sentimos que pertenecemos y nos aceptamos como somos, pero llega un momento en donde decimos, ya no me aguanto esta persona. Porque por más virtuosos y amorosos que seamos, llega un momento en donde nos podemos llegar a cansar de las personas con las que estamos conviviendo porque ha sido una convivencia muy intensa. ¿Qué pasa con la seguridad? En mi casa me empiezo a sentir inseguro. ¿Por qué? Porque ese virus no tiene barreras, no tiene fronteras, no tiene estratos sociales, entonces me siento amenazado por un virus que yo no puedo ver, o sea, no puedo poner una cámara de seguridad para ver si hay un virus entrando a mi casa. ¿Y qué es lo que pasa? Me siento inseguro. Hay que desinfectar todo, hay que estar sumamente cuidadoso y eso para el cerebro también es muy, muy cansado y muy tedioso. Deja de ser un descanso y hay un cansancio mental porque estamos ocupados todo el tiempo. Entonces, es difícil poner las barreras y los límites que normalmente tenemos. Colegio, universidad, trabajo, tiempo con mis amigas, tiempo para hacer mis cosas. Ese tiempo, esas barreras son como muy difusas en este estar en casa. Entonces, como no hay una claridad en lo que estoy haciendo, mi cerebro se cansa todo el tiempo. Se cansa todo el tiempo porque siento que no puedo estar bien. Y por último, las personas que tienen que hacer home office, estamos dejando entrar dentro de la casa por nuestro trabajo a muchas personas, aunque físicamente no estén ahí. Entonces, lo que sucede ahí es que me empiezo a cuestionar si tengo mi espacio personal. ¿Y qué es en el fondo lo que pasa? Lo que sucede aquí es que no me siento libre. Lo que empieza a suceder es que no nos sentimos libres, no nos sentimos bien estando en casa y eso es algo que pasa a nivel cerebral, porque nosotros podemos decir, no, ¿me escuchan ahí? ¿Sí me están escuchando? Listo. ¿Pasó algo? Ok, perdí la cámara, pero no importa. Mientras me estén escuchando, eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos sentimos de cierta forma prisioneros dentro de nuestra propia casa. Es una situación muy incómoda, es una situación muy inesperada que nos puede generar mucha frustración, nos puede generar mucha incertidumbre, nos puede generar mucha tristeza, angustia, una cantidad de emociones que queremos aprender justamente a manejar y gestionar para poder vivir mejor esta experiencia, ¿no? El otro día hablando en una sesión de coaching con una persona, me decía, Ceci, yo me siento como atracada, como si me hubieran asaltado, o sea, me están quitando tiempo de mi vida, me están quitando oportunidades de mi vida, me están quitando muchas cosas. Y es verdad, todos nos hemos sentido así en algunos momentos,
Lo importante es que sepamos aprovechar esa oportunidad que tenemos delante de nosotros. Entonces, bueno, vamos ahora a revisar algo básico sobre las emociones. Para esto, les voy a hacer una pequeña encuesta. Les voy a poner una votación en sus pantallas para que cada quien se tome un minuto, que lean esas 4 preguntitas, son muy sencillas, y que podamos ver la respuesta para saber sobre qué estamos parados en el tema de las emociones. Entonces, ya se las puse ahí, yo les doy unos minutos para que me las respondan. Un minutico. ¿Sí están viendo por ahí la encuesta o no? Porque a mí no me aparece que estén votando. Listo, ya empezaron las votaciones. Perfecto, le vamos a dar 10 segunditos más para las que no han terminado de leerlas. Son 4 preguntas muy sencillas. Entonces, ahí están. Listo, ya todos completamos la votación. Entonces, aquí les comparto un poquito. Entonces, aquí nos dice, vamos a saber si las emociones son duraderas e intensas. La mitad de ustedes, el 50% dice que es verdadero y la mitad dice que es falso. Ahora discutimos las respuestas. Las emociones son positivas o negativas. El 83% dice que es verdadero y el 17% que es falso. Las emociones son contagiosas. El 83% dice que es verdadero, el 17% falso. Y las emociones controlan tus reacciones. El 83% dice que es verdadero y el 17% que es falso. Ok, bueno, vamos a seguir. Aquí les voy a poner, vamos a seguir hablando sobre las emociones para ver si lo que ustedes respondieron estamos alineados o no. Entonces, un poquito sobre las emociones a nivel general. Las emociones son estados afectivos, intensos y de corta duración. ¿Qué es eso? Las emociones vienen con una intensidad muy grande, pero no se prolongan y se quedan en el tiempo. Un estado emocional intenso y que ya se queda por un tiempo como más permanente o estable es un sentimiento. La emoción viene, entra en tu vida así de repente, ¡pum!, con mucha intensidad, pero también tiene un objetivo dura poco tiempo porque tiene un objetivo y ese objetivo es justamente nuestra adaptación, nuestra sobrevivencia. Entonces, las emociones vienen a enseñarnos, a ayudarnos a sobrevivir y a estar bien. Las emociones no son ni positivas ni negativas, las emociones son neutras. Y esto, fíjense cómo el 83% decía que eran positivas o negativas. Lo positivo o lo negativo no es la emoción, es nuestra reacción ante esa emoción. Nosotros tenemos el poder de decidir cómo manejar nuestras emociones y definir si queremos dejarlas que afecten positiva o negativamente nuestras reacciones. Las emociones las biologizamos o las somatizamos como comúnmente se dice. ¿Qué es lo que sucede con eso? Nuestras emociones tienen una reacción, pues una manifestación física, fisiológica en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nos sentimos como con mucha alegría por alguna cosa, es como si se nos expandiera así el pecho. Cuando nos sentimos con mucha tristeza, sentimos un dolor que decimos, es que me duele como hasta el alma. Cuando estamos angustiados por algo, sentimos un vacío en el estómago. Cuando sentimos una emoción de amor, empieza como una especie como de mariposeo, algo que es como sereno, rico. Y así hay muchas reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo que pueden ser dolores de cabeza, que puede ser que nos enrojecemos y nos ponemos así como de repente rojitos o como con una especie como de salpullido o salpicón así en la piel. Tema estomacal, que nos ponemos mucho más sensibles del estómago, pues en fin, hay una cantidad de elementos que van asociados a nuestras emociones. Y las emociones efectivamente son contagiosas. Nosotros las contagiamos y fíjense que hay algo muy interesante. Las emociones que tendemos a calificar como negativas, o sea, la tristeza, el enojo, la rabia, la angustia, se contagian más fácilmente que las emociones que calificaríamos como positivas, o sea, las emociones que nos generan más bien bienestar. La alegría, la paz, esas no se contagian tan fácilmente, se contagian más las otras. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado,
Tú llegas a la cocina de tu casa y te encuentras pues con alguien de tu familia y te habla de una manera grosera o de una manera con un tono muy fuerte. Tú automáticamente reaccionas respondiendo de la misma forma y ese estado emocional como que se empieza a quedar ahí en el ambiente. Entonces, las emociones tenemos que ser conscientes de que sí las contagiamos y esto de manera principal para los papás, que como adultos tienen más responsabilidad hacia sus hijos, que esas emociones las pueden contagiar e inconscientemente estárselas entregando a sus hijos sin querer hacerlo voluntariamente. Entonces, es bueno saber eso. Y lo más importante aquí es hacernos una pregunta. Tú identificas y reconoces tus emociones. Eso es muy, muy importante. Tú identificas y reconoces tus emociones. Se las dejo como una pregunta que podrías quedarles ahí de tarea para reflexionar en estos días. Ahora, ¿cuáles son los factores que alteran nuestro estado emocional? Hay dos tipos de factores. El mundo interior, que está en tus pensamientos, lo que tú piensas, y está el mundo exterior, que es lo que está sucediendo, lo que pasa, los hechos. Entonces, en nuestro mundo interior, a veces nos vienen pensamientos así, ¿no? Me voy a enfermar, y si se muere mi mamá, mi tía, y si me quedo sin trabajo, y si no tenemos dinero, y esto de las clases virtuales de los niños es una porquería, y por qué no me dejan en paz ni un momento, y así muchos pensamientos, ¿será que soy una mala mamá? ¿Será que mi jefe está contento con lo que estoy haciendo? ¿Por qué me preguntó eso? Entonces, todo lo que vamos pensando en nuestro mundo interior afecta a nuestro estado emocional, como también pueden ser pensamientos, pues aquí los que puse son de un tono un poquito más fatalista, también pueden ser pensamientos que bien, hoy el día amaneció soleado, qué rico, voy a abrir las ventanas para que entre un poco de aire, de luz, hoy me siento bien, pues pueden ser esos pensamientos que están rondando nuestra mente, o lo que pasa a nivel externo, ¿no? Tu estado físico y hormonal que nos afecta cómo nos sentimos físicamente, el clima del día, porque nos ha pasado que un clima más nublado, más gris, de pronto genera como más tristeza. Eso es que dices, está como de película, de tirarme en la cama, coger una cobija y ver una película, más o menos así. El clima, el exceso de tareas para una sola persona. ¿Por qué? Porque te toca estar pendiente del trabajo, de los niños, de la cocina, de lavar la ropa, de ver qué hay de comer, de preparar las cosas, de hablarle a tu suegra y a tu tía para preguntarles cómo están, de ver que si necesitas comprar algo para los niños para que hagan sus tareas, pues una cantidad de cosas que son las tareas que se nos van cargando y que pueden ser difíciles. También cuando hay mucha información que estamos recibiendo, un bombardeo y que procesarla, pues puede afectar nuestro estado emocional, las exigencias de sentir que tenemos que ser productivos en esta cuarentena, entonces leer el libro, hacer ejercicio, cocinar rico, contactarme con las personas con las que no he hablado hace tanto tiempo, que las tareas estén bien, que esto esté bien, que esto esté bien, y nos ponemos una exigencia de productividad muy fuerte, y también hay una tensión externa en la forma en que cada quien afronta la realidad. Hay personas que tienen una psicología, unos elementos más fuertes, más resilientes ante las situaciones adversas, y hay personas que no. ¿Está mal? No, simplemente tenemos que saber y reconocer que cada persona es diferente, pero que nos puede afectar la manera en que el otro está afrontando la situación y también las tensiones que se pueden generar por la situación económica, que todos sabemos que no es fácil. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? Esa es la pregunta. ¿Por dónde empezamos a hacer algo? Muy sencillo. Primero que les propongo es revisar tu diálogo interno para preguntarte si tú eres un motivador o un saboteador. Y el diálogo interno es lo que yo les decía, son los factores que alteran por lo que pasa en tus pensamientos. Si tú eres una persona que estás teniendo pensamientos aportantes, te estás motivando, te estás ayudando, o eres una persona que se sabotea, que solita hace que las cosas sean más difíciles. No necesitas que nadie te lo diga, tú solita reconoces y sabes que las cosas están mal y que van a ir peor, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Elaborar un diálogo emocional, ¿no? Un diálogo emocional que incluya tus pensamientos, tus palabras, tus emociones y tus acciones. Y fíjense que aquí les doy 4 elementos que son importantes. No solamente la emoción de cómo me siento, sino pensamientos, qué ha pasado por mi cabecita últimamente, palabras, qué es lo que yo estoy diciendo en voz alta o qué es lo que me estoy diciendo también dentro de ese diálogo interno, perdón. Mis emociones, cómo me estoy sintiendo y mis acciones, qué estoy haciendo o cómo estoy reaccionando. Les voy a poner aquí otra votación. Entonces,
Vamos a hacer como por así decirlo un ejercicio, como si estuviéramos haciendo en este momento un ejercicio de nuestro diario emocional. Entonces, aquí simplemente para que nos sirva a darnos cuenta cómo estamos, ¿no? Ya les lanzo la votación para tratar de pensar en el día de ayer. El día de ayer, ¿cómo fueron tus emociones? Reflexiona sobre eso unos momentos. Ok, el 20% ya votó. El 30%, ahí van leyendo. El 75% ya votó. Lo dejamos 5 segunditos más para que podamos todos compartir. Ok, ya tenemos a la mayoría. Les voy a compartir los resultados. Entonces, mis emociones principales de ayer. 23% tuvo tristeza, el 46% tuvo alegría, 8% sintió miedo, 31% tuvo enojo, lo mismo la desesperación, 38% de los que estamos aquí conectados nos frustramos en algún momento, nadie se sintió avergonzado, 31% se sintió ansioso y 15% dijeron que no sintieron ninguna de las anteriores. Entonces, ¿por qué les hago este ejercicio? Porque es muy interesante darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Nuestro diario emocional, la vez pasada que estuve dando el webinar, alguien sugirió por el chat que en Pinterest hay algunas ideas muy lindas, muy bacanas de diarios emocionales. Entonces, un diario puede ser algo que tú pongas por escrito o puede ser algo que entonces tú tengas, por ejemplo, ahí como ven los corazones, entonces tengo varios corazones o varias figuras diferentes, bombillos, poquitos, no sé, diferentes cosas, y según la emoción que yo voy sintiendo, lo voy coloreando, lo voy poniendo. Esto ayuda mucho, no solamente para nosotros como adultos, sino también para los niños, que vayan siendo capaces de reconocer sus emociones y lo que les insisto más, reconocer la importancia que hay en la relación de mis pensamientos, mis palabras, mis emociones y mis acciones. ¿Por qué? Porque si yo quiero modificar algo de ese proceso, entonces tal vez para cambiar mi emoción no puedo combatirle y decir, no me voy a sentir triste, no me voy a sentir triste, pero voy a modificar una de mis acciones que me genere una emoción diferente, que le aporte a mi vida y que entonces me haga sentir distinto, ¿no? Hay que dejarles el espacio a cada emoción, vivirlas, experimentarlas, pero también hay que actuar de manera que nos ayude. Aquí hay un comentario de Natalia que escribe, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que esas emociones también se ven afectadas por el ciclo hormonal. Sí, yo se los ponía ahí, Natalia, como un factor de los factores externos, ¿no? Nuestro estado físico y nuestro estado hormonal. Como mujeres nos tenemos que conocer cómo nuestro ciclo hormonal puede estar afectando también todo esto. Es una muy buena aportación. Ok, ¿qué más podemos hacer? Sigamos con nuestras herramientas. Date permiso de no sentirte bien. Recibe la emoción, escúchala y después despídela, ¿no? Entonces, las emociones que recibimos, cualquiera que sea, duda, la emoción de enojo, la emoción de sorpresa, la emoción de angustia, la emoción de alegría, la emoción, cualquiera que sea, ¿qué es lo que pasa con la emoción? Si la emoción llega con toda su intensidad y tú no le pones atención, ¿qué es lo que va a hacer? Más ruido, va a tratar de quedarse ahí, va a tratar como por así decirlo de imponerse hasta que le pongas atención. Es un poquito como los niños. Los que tienen hijos saben que cuando llega un niño con toda la intensidad, mamá, 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 hasta que no volteas, te detienes, lo miras, lo escuchas, ya se va tranquilo. Es un poquito parecido a lo que hacemos con las emociones. Las emociones llegan, no nos piden permiso, ¿no? Llegan a tu casa interior, entran con toda la fuerza. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Recibirla, escucharla, porque acuérdense lo que dijimos que viene con una función adaptativa, una función para ayudarnos en nuestro bienestar. Escuchemos lo que tiene que decirnos y después le agradeces y le dices, bueno, ya, suficiente, gracias, chao, te puedes ir. Entonces me llega una emoción de euforia, la recibo, la escucho. ¿Por qué me siento eufórica? Pues porque me acaban de dar una noticia que no me esperaba y es algo increíble y ¡ah! ¿Y qué hago con eso? Digo, listo, ¿cómo proceso esta emoción? ¿Qué voy a hacer al respecto? Pues no puedo salir a la calle gritando, estoy feliz, estoy feliz. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, quiero celebrar, listo, ¿de qué manera puedo celebrar?
pero ya la recibo, la escucho y la dejo ir. ¿Para qué? Para poder seguir avanzando en mi vida. Entonces, otra cosa que podemos hacer, otra herramienta, ponle atención a la fuerza de tus palabras y modifica las frases que no te ayudan a estar bien. Aquí les pongo unos ejemplos muy sencillos. Estamos en una crisis, podemos cambiarla por algo que sea, tenemos nuevas oportunidades. O estamos encerrados, nos estamos protegiendo. Este es el fin del mundo. Se puede cambiar por una frase que sea, estoy iniciando un mundo mejor. ¿El mundo está cambiando y el mundo va a ser distinto? Sí, probablemente, y en muchos aspectos lo estamos viendo, pero yo estoy iniciando un mundo diferente. Para mí, yo quiero que mi mundo sea un mundo mejor, ¿no? Ya no me aguanto a tal persona, yo estoy creciendo en paciencia. Y son pequeñas frases, pequeñas palabras que si las vamos modificando, tienen mucha fuerza y nos ayudan en nuestro estado emocional. ¿Okay? Voy a seguir avanzando un poquito, ¿listo? Entonces, algo más que tenemos aquí. Tenemos aquí un consejo más, perdón. ¿Qué más podemos hacer? Las acciones. Intentar tener un equilibrio en nuestras actividades, ser flexibles y saber que nadie nos está exigiendo perfección. Entonces, aquí ¿cómo podemos tener un equilibrio en nuestras actividades? Pues primero, tenemos una lista de las cosas que tenemos que hacer, priorizamos las cosas que tenemos que hacer. Entonces, a mí me ha ayudado, por ejemplo, levantarme en la mañana y pensar, ¿hoy qué tengo que hacer? ¿Hoy qué me gustaría lograr? Pues porque hay unas cosas que se tienen que hacer y hay unas cosas que nos gustaría hacer. Entonces, hoy qué cosas quisiera yo alcanzar, lograr. Y ahí tratar de tener un equilibrio con flexibilidad. Hay días que vamos a lograr hacer más cosas, hay días que vamos a hacer menos cosas. Hay días que nuestro equilibrio va a incluir un tiempo largo de no hacer nada y es válido. Hay días que nuestro horario va a tener un poquito más de actividades y nos tenemos que adaptar también. Ojo, aquí es muy importante para las que son mamás y los que son papás, tener en cuenta también que los niños sí requieren un poquito más de estructura. Y depende de los adultos darles esa estructura. ¿Por qué? Porque la estructura les genera seguridad, la estructura les genera a ellos sentirse bien, sentirse organizados. Entonces, cuando ellos sienten que en la casa las cosas van marchando con una cierta rutina, los niños colaboran y participan de manera positiva. Entonces, cuando los niños se sienten agobiados porque ven que hay mucho desorden y mucha desorganización, entonces ahí pues también su reacción suele ser muy distinta. Por aquí por interno alguien me está pidiendo que si les puedo compartir las emociones. En un momento regresamos a esa diapositiva y si no yo se las mando por interno para no extendernos mucho. Algo más, otra acción que podemos hacer, rodearnos, así sea virtualmente, de personas aportantes. Personas con las que nos podamos reír porque eso genera endorfinas. Personas que sean agradables para nosotros, personas que nos ayuden a distraernos de las tensiones. Es un momento muy adecuado para también reconocer qué relaciones o qué amistades me aportan y cuáles no, y a cuáles también yo les puedo aportar, porque también tenemos que ser solidarios y reconocer que hay personas con las cuales nosotros tenemos que ser los primeros que les aportemos, que los ayudemos, y ellos nos ayudarán en otro momento. Es parte de la solidaridad, es parte de la amistad, pero procuremos rodearnos de personas que nos aporten, procuremos rodearnos de personas que traigan algo positivo a nuestro bienestar emocional. Alimentemos nuestro espíritu, nuestra espiritualidad, ¿no? En el silencio, en la oración, en la meditación, la calma, eso es muy, muy importante. Cada quien desde su espiritualidad, su religiosidad, los que son católicos en su relación con Dios, los que de pronto no creen en Dios, pero creen en una energía superior o en un ser superior. Y creo que esto es algo importante porque a nosotros esta situación sí nos ha hecho levantar la mirada y tratar de buscar trascendencia, tratar de encontrar una respuesta un poco más allá, encontrarnos a nosotros mismos en nuestro interior y encontrarnos con alguien que nos ayude a tener la fortaleza y la resiliencia para enfrentar este momento. Entonces, muy importante también tratar de encontrar la manera de pues, alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestra espiritualidad, esa parte que nos genera como ese equilibrio y ese bienestar interior de la oración. Y algo más que también podemos hacer es comunicar con asertividad lo que a ti te disgusta
o lo que necesitas. Esto es muy importante y ese es un tema que a mí en las sesiones de coaching o en las consultorías es muy recurrente, cómo ser asertivos. Entonces, les voy a poner aquí otro ejercicio como el que hicimos hace rato, para que veamos cómo está nuestro nivel de asertividad. ¿Listo? Entonces, se los voy a dejar aquí. Son unas pocas preguntas, pero para que las revisemos, les doy un minutico. Ya veo que ya empezaron a responder, vamos en el 16%. Me imagino eso, ya van subiendo los resultados. Listo. Ya vamos, casi terminamos. Listo, acabamos la votación. Entonces, ahí les voy a compartir los resultados de los que estamos conectados aquí. El 57% se consideran una persona asertiva, el 43% no. Cuando dices las cosas lo haces en el momento correcto, el 43% dicen que sí, el 57% que no. Cuando dices lo que piensas y sientes, lo haces responsabilizándote de tus emociones, el 64% sí, el 36% no. Y cuando expresas tus emociones, solo te desahogas, el 57% lo hacen así y el 43% dice que trata de llegar a una negociación. Entonces, miren esto, es muy interesante en el tema de la asertividad. Y aquí les pongo dos palabras claves, lo que te disgusta o lo que necesitas, porque tenemos que ser asertivos para comunicar ambas cosas. Entonces, ¿cómo somos asertivos? Somos asertivos cuando nos acercamos a expresar nuestra necesidad o lo que nos disgusta con dos cosas, hablando desde el yo, sin culpar al otro, es decir, responsabilizándonos, y escuchando lo que la otra persona nos quiere decir. Aquí yo les voy a dar 4 pasos muy sencillos que a mí me han funcionado y que de pronto les pueden servir cuando tratamos de ser asertivos. Entonces, el primero es, cuando tú tratas de decir algo, primero habla sobre los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Con objetividad. Entonces, voy a poner un ejemplo que sea más personal y uno más laboral. Entonces, ejemplo personal. Tú siempre dejas la ropa sucia encima de la cama. Ok, ese es un hecho. O sea, y ahí me estoy yendo por algo que no debería de ser, que es decir siempre, ¿no? Pero más bien podría decirse, hechos. Los últimos 3 días has dejado tu ropa sucia encima de la cama. Entonces, eso es lo primero que yo le digo a la persona. Un hecho. Después, lo segundo que voy a hacer es decirle lo que yo pienso al respecto, desde el yo. Yo he pensado que para ti lo que yo digo no es importante. Eso es lo que yo estoy pensando, ¿cierto? Entonces, yo le pedí a la otra persona que deje las cosas organizadas y como no lo ha hecho, lo que yo estoy pensando es, o sea, a mí me parece que lo que yo digo para ti no es importante. Después paso al tercer punto, le comparto lo que siento. Entonces, después de eso yo podría decir, y eh, yo siento que tú no valoras lo que yo hago por ti y no valoras lo que yo te he pedido. Y por último, el cuarto paso sería llegar a una negociación o a una petición. Y me gustaría pedirte que si por favor tú también pues puedes ayudarme dejando la ropa en el canasto de la ropa sucia. Entonces, ese podría ser un ejemplo en la casa que nos podría pasar, ¿no? O por ejemplo en el trabajo, ¿cómo podríamos hacerlo? Primero, hechos. Entonces, me voy a acercar a uno de mis compañeros de trabajo y le voy a decir, eh, mira, las últimas 2 veces que nos hemos reunido, en las reuniones tú no has traído los informes que te corresponden. Entonces, es lo primero, le digo hechos y es real. Si revisamos el acta de la reunión, el informe que tenía que haber traído no lo trajo. Entonces, ahí hay un hecho. Lo que yo pienso que tú al no traer el informe que te corresponde, no estás colaborando al trabajo en equipo.
Tercero, lo que yo siento. Y me hace sentir desmotivada porque yo estoy impulsando muy fuerte este proyecto y me parece que no hay compromiso de tu parte. Y cuarto, petición o negociación. A mí me gustaría pedirte que para las próximas reuniones vengas con los informes listos y si no los tienes listos, que nos avises antes de tiempo para reprogramar. Entonces, son 4 pasos muy sencillos, pero que ayudan mucho. Esto pues no lo tenemos que tener escrito en algún lugar, pero sí lo podemos tener así como grabado en nuestra mente cuando estemos pensando en una situación en la que queremos ser asertivos. Entonces, ¿qué pasó? Hechos. ¿Qué pensé? Desde el yo. ¿Qué sentí? Desde el yo. ¿Y qué propongo? Y después, ser asertivos escuchando lo que la otra persona tiene que decir. Porque de pronto en el ejemplo que yo les ponía de la casa y la persona que deja la ropa sucia encima de la cama, de pronto la otra persona tiene que decir, ¿sabes qué? No me había dado cuenta de que lo estaba haciendo. Gracias por decirme, lo voy a hacer muy consciente. O te puede decir, es que salí corriendo porque se me estaba quemando el desayuno, entonces se me olvidó recogerla, pero la próxima vez la recojo. O me puede decir, es que a mí no me gusta guardarla. Pues, y ahí tenemos que estar abiertos a escuchar lo que el otro también quiere decirnos. Eso es muy, muy importante, el abrirnos a escuchar lo que la otra persona nos quiere decir. Entonces, hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, es momento pues que me manden aquí por el chat o que si alguien quiere hablar, preguntar algo, me avisan para darles la palabra. Aquí yo tengo el chat abierto, las leo, si alguien tiene alguna aportación que hacer, algún comentario. Ok, aquí preguntan, algunos tips para dejar ir las emociones. A ver, sería muy fácil decirte, simplemente despide la emoción, abre la puerta de tu casa y haz un ritual para dejarla ir, ¿no? Hay personas que eso les funciona. Tips para dejar ir las emociones. Creo que el principal tip para dejar ir las emociones está en reconocerlas. A veces nos da miedo ponerle el nombre a la emoción y llamarla tal como es. O sea, estoy profundamente frustrada. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo digo, me siento frustrada y reconozco la emoción, entonces en ese momento puedo decidir qué acción voy a tomar para cambiar eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de la frustración, yo al reconocerla, yo les preguntaba por ahí, ¿las emociones controlan tus reacciones? Y un porcentaje alto decía que sí. Y no, nosotros controlamos. ¿Cuándo? Cuando las reconocemos. En el momento en el que tú reconoces la reacción, entonces puedes generar una acción. Y al generar una acción, tú vas a ir logrando que esa emoción se vaya yendo poco a poco. Otro tip para dejar ir tus emociones, mucho está en el poder de tus pensamientos. Entonces, reconoces cómo te sientes y también dices, pero yo decido, yo elijo que voy a hacer todo lo que está de mi parte por sentirme de una manera diferente. Tal vez no se va a desaparecer de inmediato, tal vez vas a seguir sintiendo en tu corazón por ejemplo, esa opresión por un rato, pero poco a poco, conforme tú vas cambiando tus pensamientos, tus actividades o tus acciones, entonces todo ese proceso que yo les decía, pensamientos, palabras, emociones, acciones, van ayudando para dejarlas ir. Ya si tú te das cuenta que está muy arraigada, yo que te recomiendo buscar una ayuda profesional, porque eso también es muy importante en nuestra vida, saber que hay profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, que nos pueden ayudar. Hay momentos en donde la emoción ya no fue algo que pasó y pum, se fue, ¿no? Podemos, por ejemplo, confundir una tristeza con un estado depresivo y pensar que simplemente es mi tristeza, yo no soy capaz de vencerla. Hay momentos en que necesitamos recurrir a un profesional que de pronto nos ofrezca algo. O hay momentos en que podemos recurrir también a una persona con la que podemos hablar en un momento, nos ayude a aclarar nuestras ideas y nos ayude a saber encontrar elementos concretos para dejar ir esa emoción. O una manera también de dejarla ir, todo lo que es los momentos de meditación, los momentos de oración, son espacios muy privilegiados también para encontrar la serenidad, la paz que estamos buscando y dejar ir esas emociones. No sé si con eso te respondo, Nati, o si tienes alguna otra pregunta, o si alguien más por ahí tiene alguna pregunta más, algún comentario, algo que quiera compartir. Aquí entre todos escuchamos.
Por acá vi que hay otra pregunta. Ok, consejos para cuando sentimos que las personas de la casa nos contagian negativamente. Una pregunta muy, muy interesante. Cuando personas de la casa o que están en nuestro entorno nos contagian negativamente, nosotros tenemos el poder de darnos cuenta de lo que está sucediendo y optar por dejar esa emoción instalarse dentro de nosotros o reconocer que es una emoción que le pertenece a alguien más. Entonces, de repente yo estaba muy bien y otra persona en mi casa se puso muy triste y nos pegó la tristeza a todos. Y ahora todo el ambiente general en la casa es triste. Entonces, ¿yo tengo una razón para sentirme triste? No, personalmente no. Bueno, sí, mi razón para sentirme triste es que esta persona se siente triste. ¿Y por qué se siente triste esta persona? Porque se siente triste mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi prima, pues la persona con la que estés. Entonces, ¿yo puedo hacer algo para ayudarle a esa persona a salir de esa tristeza? Pues de pronto puedo tener un detalle, no sé, prepararle de comer algo rico, sentarme a su lado y escucharla un momento, ponerme a hacer una actividad diferente, escuchar música no lo puse, pero escuchar música en tonos positivos, alegres también, como que nos genera una vibración diferente y nos ayuda a que el cuerpo esté bien. Entonces, con ese tipo de emociones, ¿qué hacemos? Vemos si nosotros somos capaces de ofrecerle algo de ayuda, de apoyo a la persona que está sintiendo esa emoción. Si podemos, lo hacemos. Si no podemos, entonces simplemente reconocemos que esa emoción es del otro y tomamos una actitud, ahora sí de decir, de contra contagio. Entonces yo voy a tratar de poner un poquito más de una emoción de tono positivo para ver si yo logro también contagiar positivamente a la otra persona. No sé si, Dani, eso responde a tu pregunta. Ok, aquí. Sobre la asertividad me preguntan, ¿cómo reconozco si estoy comunicando en el momento correcto o si estoy comunicándome a tiempo lo que tengo que decir? Eh, ¿Cómo lo reconoces? Aquí hay que seguir mucho nuestra intuición y también mirar la circunstancia que está pasando alrededor. Entonces, si yo quiero hablar de algo que es importante, tengo que asegurarme que la persona esté en disposición de escuchar. Si yo quiero hablarle pues sí, alguna persona en la casa sobre un tema que para mí ha sido una reflexión profunda que yo me he venido haciendo los últimos días y resulta que la persona está afanada, con prisa porque tiene que salir a hacer una vuelta, probablemente no sea el momento adecuado. O si tú quieres decirle algo y está a punto de empezar una videollamada, tampoco va a ser el momento adecuado. O si acaban de discutir por algo, es mejor decir, pongo una pausa, me distancio un momento, hago un ejercicio de respiración profunda y después ya me acerco a decir las cosas. ¿Por qué? Cobarde, ¿estás huyendo de la situación? No, no necesariamente. Estás tomando un espacio para poder respirar, para poder tranquilizarte y decir las cosas de la manera adecuada, no decirlas, por así decirlo, en caliente. Entonces, no sé si eso te puede ayudar. Hay que mirar el contexto de lo que está pasando y la disposición que logras percibir en la otra persona para escuchar. A ver, aquí alguna pregunta más. Bueno, creo que hasta ahí llegaron las preguntas. Preguntas, comentarios, alguien que quiera hablar, que le demos la palabra, o estamos bien así. Bueno, entonces me parece que si ya no hay más preguntas, no queda sino agradecerles por el tiempo que hemos compartido en esta tarde, en el tiempo que hemos compartido e invertido en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo personal. Ojalá que todo esto que hemos recibido hoy se nos quede ahí, no solamente sonando en la mente, sino que tratemos cada uno de decir, listo, de todo lo que yo escuché hoy, para que no sea solamente más información que me satura la mente, cómo lo puedo llevar a la práctica en los siguientes días, cómo puedo yo aplicar por lo menos una o dos cosas de las que escuché hoy, de lo que me quedó de pronto sonando un poquito más a mi realidad de vida. Entonces, ahí les dejo eso y para terminar, pues una invitación. Yo quiero invitarlos a que sean alguien que suma, que sean una persona que suma en la vida. Entonces, fíjense, aquí pues no soy muy buena con las matemáticas, pero esta fórmula en la vida a mí me ha ayudado mucho.
Cuando ponemos paciencia y le sumamos empatía, ¿cierto? La empatía, que es esa conexión con el otro, el darme cuenta que tiene su ritmo, su proceso, su manera de ver las cosas. Ahí le añadimos un poquito de amor o mucho amor, dependiendo de lo que necesitemos en cada momento. Le ponemos la gratitud, que es una virtud muy hermosa, que no siempre la cultivamos y que la gratitud genera endorfinas y estados emocionales de vibraciones altas, positivos, esperanzadores, que es lo que necesitamos. Entonces, agradecer. Agradecer porque tenemos alimentos que comer, agradecer porque estamos acompañados de una familia, agradecer porque tenemos salud, agradecer porque tenemos trabajo, agradecer por también lo que de pronto no tenemos y que queríamos tener, agradecerlo todo. Eso, como les digo, genera una energía muy favorable para nuestro bienestar emocional. Y también ponerle sentido del humor, sumarle sentido del humor a lo que estamos viviendo. Reírnos un momento de las cosas, reírnos de la circunstancia, disfrutar los momentos con nuestra familia, la oportunidad que tenemos de compartir y estar juntos. Y esta suma o la suma de todo esto, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar como resultado quien tú decidas ser. Quien tú decidas ser para ti mismo, quien tú decidas ser para los demás, quien tú decidas ser para el mundo, para aportar, para construir, que es un momento de mucha solidaridad y de poner y ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, con esto vamos a ir terminando este webinar. Como les decía, les agradezco mucho el tiempo. Aquí les dejo mis redes sociales, muy disponibles si alguien quisiera que nos viéramos para alguna consulta, alguna conversación, alguna duda más personal. Aquí les dejo para que me puedan contactar por redes sociales. Y a mí me gustaría, al final de esta sesión, decirles que a las primeras 2 personas que me contacten por redes sociales, me encantaría regalarles una sesión de coaching, un tiempo para que pudiéramos conversar y pudieran pues también ver de qué manera llevan a la acción lo que aprendimos el día de hoy. Entonces, les agradezco mucho por este tiempo y nos veremos en futuros webinars. Que estén muy bien y feliz tarde.